Oye, compi, ¿alguna vez has preguntado cómo hacer, por ejemplo, para una persona que tenga sobrepeso, esté obesa, tenga un grado de adiposo muy alto, cómo hacer para que esa persona, aparte de la nutrición, que ya hemos tocado varios temas, realice algo para que pierda ese peso? ¿O tú crees que solamente la parte de nutrición debería tomar en cuenta en este caso? Claro, compi, deberíamos tener otras cosas en cuenta, como puede ser el entrenamiento. Y es a lo que venimos a hablar en este vídeo. Lo que pasa es que ellos todavía no lo saben. Bueno, pero lo van a Así saber. que empiece el vídeo. Ok. Muy buenas compis, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento, pero el entrenamiento más enfocado en la pérdida de grasa corporal. Entonces chicos, ¿qué entrenamiento necesitamos para perder grasa corporal? Bien compis, lo primero que tenemos que tener en cuenta para un entrenamiento enfocado en la pérdida de grasa corporal es saber qué vamos a entrenar. Es decir, compañero, ¿qué ejercicio vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a centrar? En este caso vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza, vamos a hablar sobre el entrenamiento en el gimnasio. Una vez sabemos el ejercicio que vamos a realizar o el deporte que vamos a realizar, tenemos que saber que debemos hacer una programación. Es decir, crear una programación y con ella definir unos objetivos. ¿Qué objetivos tenemos al realizar este entrenamiento? Vale, compis, y lo último que debemos hacer después de haber hecho la programación y después de haber definido unos objetivos claros, es realizar esto que hemos programado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos planificar todo lo que queramos, compañero, pero si no lo realizamos, no se va a poder llevar a cabo y nunca vamos a tener el físico que queremos. Bueno chicos, recordemos ahora las estructuras de organización, como habíamos dicho antes. Todo lo que ya hemos hablado en este canal. ¿Se lo vas a decir a ellos o a aquellos? Las estructuras de organización son muy importantes. Ya tenemos un video hablando sobre esto. Todo lo que tiene que ver con cómo distribuimos ese entrenamiento en el tiempo, como los macrociclos, mesociclos y microciclos. En las personas que tienen problemas de obesidad, es importante tenerlo en cuenta por la adaptación. Recordemos la pirámide que la vamos a estar poniendo acá, de Muscle and Strength, que es una pirámide muy importante. Hay dos: está la de nutrición y la del entrenamiento. Específicamente esta que estamos mostrándoles aquí es del entrenamiento, donde la base es la adherencia. Podemos tener el mejor mesociclo, el mejor macrociclo, el mejor microciclo, pero si realmente no se adapta a nosotros, no adaptamos ese entrenamiento o esa programación a individual, o sea, tenemos en cuenta el principio de individualización a la persona, no va a servir de absolutamente nada. Eso es importante tener eso en cuenta. Ya habíamos hablado de esto, chicos. Recordemos que el macrociclo normalmente, a excepción de los Juegos Olímpicos y demás de atletas olímpicos, se divide en un año. El mesociclo, más o menos de 1 a 12 semanas. Y el microciclo, de 3 días a 1 semana o a 2 semanas incluso. Entonces recordemos esto para tener en cuenta pues, este tipo de cosas. Acá le vamos a dejar una ilustración de cómo más o menos se pueden distribuir las cargas en este microciclo. Hay muchas estrategias enfocadas para esto, para principiantes que realmente estén ingresando al gimnasio y quieran tener una rutina que se puede adaptar muy bien a ellos, donde podamos extrapolar esas cargas a su rutina. Bueno chicos, ahora lo importante es entender y recordar qué es la carga. La carga de entrenamiento es muy importante porque nos va a producir esa desadaptación a lo que estamos generando en este momento y una nueva adaptación al estímulo generado por esa carga. Eso es. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando metamos un peso en la barra en cualquier ejercicio o manejemos ciertos ejercicios con nuestro peso corporal, vamos a generar una descompensación de la homeostasis y para que posteriormente generemos una adaptación a ese nuevo estímulo, como ya hemos dicho. Por ejemplo, en el caso de unas dominadas, con lastre, con lo que sea, vamos a generar con el tiempo una nueva adaptación a ese estímulo que le estamos dando al cuerpo. Es algo normal y natural. Y al final, chicos, se produce una adaptación de las capacidades funcionales. No, tú sigue hablando. ¿Eso qué es? Esto, nada, es para mejorar mi peso muerto. Vale, que estamos hablando de la pérdida de grasa. Bueno. Ya, pues continuar. Vale, compis, hay dos componentes a tener en cuenta dentro de esta carga de entrenamiento. Están los valores cuantitativos y están los valores cualitativos. Los valores cuantitativos pues son, como dice la palabra, los que se pueden contar, como puede ser el volumen de entrenamiento, la frecuencia, también puede ser repeticiones y, por supuesto, el tiempo que le dedicamos a todo el entrenamiento. Los cualitativos pueden ser, por ejemplo, el tiempo de descanso, puede ser también las técnicas de intensidad, como puede ser un rest pause, puede ser, por ejemplo, una drop set y, en fin, otras muchas técnicas de intensidad que se pueden aplicar a este. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta dentro de los cualitativos es la valoración de la condición de la persona, o sea, del cliente. Es decir, debemos saber cómo está esa persona en ese momento, ya sea obeso o una persona que lleva un tiempo ya entrenando en el gimnasio. Siempre hay que tener en cuenta estos factores para poder aplicar unas técnicas de entrenamiento u otras. Exactamente, compi, lo que dice mi compañero ahorita es eso. Siempre tenemos que tener en cuenta en la valoración inicial del deportista, que va a ser un deportista en este caso, porque seguro va a tener un entrenamiento constante y efectivo, en donde se le va a hacer un chequeo general y específico, patológico, nutricional, de hábitos, de todos los sentidos, y con eso vamos a hacer una rutina que se enfoque mucho en las capacidades. Entonces, en resumen,
es crear unas fichas, es decir, que el cliente rellene unas fichas y respecto a esas fichas pues se realizará un plan u otro. Nosotros lo hacemos así que debería hacerse así, muy específico y para cada persona. La individualización es la clave, chicos. Es la clave. Bueno, compis, con respecto a la supercompensación, que es un término muy usado en el gimnasio, que realmente nos debe importar, que es este gráfico que les está apareciendo aquí en este momento, es súper importante que lo tengamos en cuenta. La recuperación va a ser la clave para tener una supercompensación. Los mesociclos, los microciclos, perdón, de descarga van a ser fundamentales en este momento, porque nos va a generar que cuando volvamos al punto inicial después de la descarga vamos a tener un pelín de mejora y vamos a empezar desde un punto mejor desde como habíamos empezado anteriormente. Eso es. Bien, compis, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no hay ningún entrenamiento como tal hecho para perder grasa. Para nada. Esto ya es un tema más nutricional, compañero. Es un tema donde hay que controlar más lo que viene siendo el plan nutricional, pero sí es cierto que un entrenamiento u otro puede beneficiar más a unas cosas u otras, ya sea el mantenimiento de la masa muscular o ganar masa muscular o minimizar esas pérdidas, ¿no? Compis, ahora vamos a hablar de las funciones de esta recuperación, de esta semana de descarga, como la queramos llamar. La primera va a ser la normalización de nuestras funciones vitales. Recordemos que estamos metiendo un estímulo muy fuerte a nuestro cuerpo, tanto cardíaco, articular, aeróbico como demás, que realmente no es natural que estemos exigiendo a nuestro organismo a tantos estímulos tan intensos todo el tiempo. Realmente si estamos entrenando y queremos buscar adaptaciones, el entrenamiento tiene que ser intenso, chicos, y nuestro cuerpo nos debe pedir una semana de descarga. Si no lo hacemos es porque no estamos entrenando lo suficientemente fuerte, eso tenerlo muy claro. El segundo punto va a ser la restauración de los niveles energéticos de esta supercompensación. Entonces vamos a reponer ya sea mediante un descanso totalmente pasivo, un descanso activo, bajándole cierta intensidad de entrenamiento, bajándole cierta carga. Hay muchas formas de realizar una semana de descarga, pero siempre buscando una recuperación de los niveles energéticos, ¿vale? El tercer punto, chicos, va a ser la restauración del equilibrio homeostático en el organismo. Todo lo que tiene que ver con, como habíamos hablado, los niveles energéticos es una cosa, pero también para recuperar nuestra fuerza y demás tenemos que tener una recuperación de esos niveles. Entonces para eso se realiza esta semana de descarga o pues esta semana de supercompensación. Exactamente. Y como último punto, chicos, vamos a dejar claro que necesitamos una recuperación de estructuras celulares y enzimáticas. Para esto es necesario también descansar. Entonces, estos 4 puntos, que los vamos a dejar aquí expuestos resumidamente, va a hacer que nosotros progresemos de una manera más efectiva, específicamente cuando vamos a entrenar a una persona que tal vez tenga sobrepeso y no esté adaptada al entrenamiento. Recordar mucho eso porque la mayoría de entrenadores no lo hacen. Entrenar suavecito y yo nunca veo que hagan semanas de descarga. Entonces, claro, hay que tener unos porcentajes y demás, por supuesto, bien planificado. Vale, chicos, aquí en pantalla les vamos a dejar una tabla más o menos donde nos pone que los tiempos de recuperación, tanto cuando trabajamos o nos enfocamos en ejercicios de determinado tipo, por ejemplo, nos damos cuenta que en la última parte aparece que para recuperarnos del trabajo de fuerza, que tengamos en cuenta que siempre que vamos a un gimnasio estamos trabajando fuerza en el rango que sea de repeticiones, vamos a trabajar fuerza. Otra cosa es trabajar fuerza máxima, que para eso ya estamos en un rango de repeticiones un poco más corto. Y hacer planificaciones más específicas. Claro, por supuesto, pero siempre vamos al gimnasio a trabajar fuerza, mejorar fuerza. Entonces, aquí en la última parte pueden ver que el periodo de recuperación para un trabajo de fuerza es 72 horas. No tendría mucho sentido que trabajáramos pecho y al siguiente día volviéramos a trabajar pecho. Bien, compis, ahora vamos a hablar sobre el orden metodológico de las cargas, es decir, qué variable del entrenamiento debemos elevar primero. Exacto. En este caso, en una persona principiante, siempre debemos elevar primero la frecuencia. Debemos hacer que esa persona toque el mayor número de veces. Debemos hacer que esa persona practique dicho ejercicio el máximo número de veces en la semana. ¿Para qué? Para que se vuelva experto en ello. Después debemos elevar el volumen de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para meter mayor cantidad de entrenamiento, al igual que tenemos una frecuencia bastante alta, y esa persona va a tolerar cada vez mayor número de series, es decir, va a poder recuperar mejor. Exactamente. Bien, después de subir la frecuencia y subir el volumen, debemos subir la densidad, o más bien controlar la densidad. ¿Qué es esto? Pues acortar el tiempo de descanso entre series, cada vez intentar reducir este tiempo para pues, que el entrenamiento sea más intenso. Y como última variable a elevar es la intensidad. Chicos, la intensidad es la variable última que debemos elevar, ya que es la carga que movemos. Debemos saber la carga que estamos moviendo y poco a poco irla aumentando. Y siempre, en principiantes, vuelvo a recalcar, debe asentarse sobre una gran base de volumen. Que haya un volumen alto para esa persona, pero también una intensidad que se vaya incrementando. No vale coger y bajar el volumen de entrenamiento y coger y subir la intensidad mucho, porque entonces esa persona no va a aprovechar bien esos entrenamientos. Claro, en personas avanzadas o que ya estén un poquito más intermedias, tirando avanzadas, obviamente
obviamente. Pueden aplicar técnicas de entrenamiento. Hay mucho tipo de planificaciones, pero al principio es mucho mejor que una persona vaya, frecuente mucho más esos ejercicios, toque más esos músculos más veces. Para volverse experto en ellos. Y después sí aumentar a usar técnicas de intensidad, SST, REST, todo lo que tiene que ver con técnicas un poco más avanzadas. Eso es. De hecho, compañero, hay personas que lo que hacen, bueno, me incluye porque yo también lo he hecho alguna vez, es coger y elevar mucho la carga y no centrarnos, por ejemplo, en la técnica del ejercicio o en la cantidad de series que estamos metiendo. Claro, para hipertrofia es la clave. O las repeticiones en recámara que tenemos, o el RPE. O sea, y estamos nada más que enfocados en mover la mayor cantidad de peso, aunque vaya a 2, ¿sabes? Eso para fuerza no estaría mal porque estaríamos potenciando la fuerza máxima, pero para, por ejemplo, hipertrofia, que yo creo que lo que al principio debemos tener una base, bueno, depende, ¿no? Pero si estamos hablando de principiantes, es verdad que podemos manejar un poco más a lo que estamos hablando, el volumen de entrenamiento. Pero también cuando ya tenemos una buena fuerza, una buena técnica, podemos incluso seguir aumentando el volumen para generar una mayor hipertrofia, ¿no? Eso es, pero las personas principiantes siempre deben centrarse, o al principio deben centrarse en la técnica del ejercicio. No, sin porque duda. ¿de qué Sin sirve? duda, ¿De qué sirve? Porque sí, al principio vas a progresar aunque hagas esto, vas Claro. a progresar, pero si tú empiezas a aumentar la carga con una mala técnica, que vas a progresar al No principio tiene aunque hagas sentido una mala mover técnica, pero vas a mover esos kilos, y tus articulaciones, tus músculos, tus tendones, todo va a sufrir. Va a sufrir mucho. Ay, bebe. Uy, la fiesta de agua. Uy, el purtate. Pero, compi, realmente tenemos que tener unas consideraciones en personas obesas, en personas que tienen sobrepeso también. Para dar un dato impresionante, es recordar que en Estados Unidos el 64% de la población posee sobrepeso y el 33% tiene obesidad. Es una cifra espectacularmente impactante. ¿Y en Gabriel. España? No nos vayamos tan lejos. En España también el 13% de las personas sufren de obesidad. Esto reportado desde el año 2019, perdón. ¿Quién sabe ahora cómo estaremos? Más seguramente. Claro, por supuesto. Y además, el 55%, que igualmente se lo vamos a dejar aquí, más o menos para que lo vean, tiene sobrepeso, cabrón. Entonces es una locura. Sí, compañero, llevas razón. O sea, literalmente es una cifra espectacular y seguramente en los próximos años va a ir en aumento. Sin Sí duda. es cierto que mucha gente está tomando conciencia de que hay que moverse, de que hay que hacer ejercicio, pero a ver, la gente consume más alimentos procesados, más alimentos poco nutritivos y, por supuesto, el sedentarismo, porque no todo el problema viene de la comida. Muchos de los problemas vienen porque la gente ya no se mueve. Yo pienso que es una también un poco de ignorancia con respecto a estos temas, no saber qué hacer. La gente piensa que ciertas cosas las hacen bien cuando realmente no es tan saludable. Entonces, por eso es importante que nos sigan. Que se suscriban primero que todo. Se suscriban. Muy importante que se suscriban y que Además nos sigan en Instagram, en las Eso redes es. sociales, que estamos subiendo los posts un poco más corticos para que los vean. Eso es para que os nutráis en poco tiempo y encima de una forma entretenida. Chicos, recordemos también que para establecer un plan adecuado para una persona que tenga sobrepeso, quiera disminuir sus porcentajes de grasa, más tendiendo siempre al sobrepeso y a la obesidad, debemos tener en cuenta que aquí funcionaría el IMC, porque realmente tenemos que tener en cuenta que el IMC, el índice de masa corporal, funciona con personas totalmente sedentarias. No tienen una hipertrofia, que no tienen un desarrollo de su masa muscular producto de la supercompensación, adaptación al gimnasio. Entonces, lo más importante aquí es usar este tipo de programas que nos evalúan con respecto a nuestra estatura. ¿Cómo estamos realmente? Claro, nuestra estatura y peso, nuestra masa corporal y cuál debería ser. Recordemos también que hay otros métodos como la plicometría y demás, pliegue subescapular, tecipital, bicipital, que nosotros Es mucho más específico a nivel de porcentaje de grasa. Claro, y que realmente nosotros en el próximo mesociclo lo haremos de esa manera para nosotros y con los clientes. Obviamente, si fueran presenciales lo haríamos así. La mayoría de personas pues que tenemos no lo es, pero con las que lo tenemos presencial lo hacemos con plicometría. Entonces, cuando no tenemos una persona adaptada, pues usar métodos para eso. Y cuando sí, pues la plicometría sin duda es el más efectivo. Eso es, compañero. Bueno, compis, y recordemos que también el proceso, por ejemplo, cuando una persona tiende a tener obesidad en sus etapas de estiramiento más agresivas, como por ejemplo en los hombres a los 13, de los 12 a los 15 años, que es cuando tendemos a tener ese crecimiento muy elevado, vamos a tener en cuenta que las personas, los niños que se alimentaron mal, que realmente tuvieron una vida sedentaria, van a ser más propensos a que tengamos obesidad. ¿Por qué? Porque realmente todas esas células que se generaron en el estiramiento, pues se destinó en gran parte a la creación de nuevos adipocitos, células de grasa, además de obviamente tejido óseo, tejido muscular, cartilaginoso. Sí, claro, y se demás. desarrolla todo. Se desarrolla todo, entonces ya no vamos a poder perder esos adipocitos que se generaron porque pues creamos muchísimos. Mientras que si una persona, un niño que se alimentó
alimentó bien, que tuvo buenos hábitos, lo hizo de una mejor manera, pues vamos a poder ver cómo en sus edades más adultas va a tener un metabolismo un poco más hacia la pérdida de grasa. Esto no es que sea un metabolismo rápido ni lento, eso no tiene nada que ver. Hablo de que va a tender a acumular menos grasa en ciertas zonas porque pues tiene menos adipocitos. Bueno chicos, aquí nos queda una pregunta por responder y es, compi, ¿cómo acumulamos la grasa? Porque hay ciertas personas que acumulan más en una zona, las chicas acumulan más en la cadera, los chicos a veces cuando tienen obesidad acumulan más en la región abdominal. Eso debe ser por algo, ¿no crees? Claro que sí, es por una, entre muchas otras cosas, pero una de las cosas más estudiadas, acá les vamos a dar un estudio pequeño donde se demostró eso, que es la lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa, básicamente, para resumir y decirlo muy fácil, es como que permite la entrada de esos ácidos grasos en los adipocitos, en el tejido adiposo. Entonces, esto va a predeterminar dónde vamos a acumular la grasa. Por ejemplo, en las personas obesas, que normalmente van a tender a tener mucha grasa en la región abdominal, pues va a tener un poco más de esa lipoproteína en esa zona. Eso es. Mientras que las mujeres también la suelen acumular, por ejemplo, en la zona de los glúteos y en la zona de las caderas. Eso es normal. Entonces, eso es una de las razones. Y por lo cual, ahí vamos a tener un énfasis muy grande en decir por qué en esa zona acumulamos grasa y en otras no. Oye, compi, pero tengo una pregunta. Dime, compañero. O sea, ¿cómo adelgazamos? ¿Cómo podemos poder ¿Perder grasa? Sí, que hay que tener en cuenta, que hay que saber desde esto. Es lo más importante. Sí, porque la gente se preguntará, hey, ¿qué hacemos al final? ¿Sabes? ¿Cómo adelgazamos? Bien, compis, pues lo más importante a la hora de perder grasa, como todo el mundo sabe, es que tenemos que tener un déficit calórico. Es decir, tenemos que tener un gasto calórico superior a la ingesta, a lo que comemos. Pero claro, siempre debe ser de una forma progresiva. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de una forma muy brusca, en personas a lo mejor que sean principiantes, tengan un sobrepeso bastante elevado y obesidad tipo 1 o 2, lo importante es que haya cambios muy bruscos y pueda tener efectos tanto a nivel hormonal como a niveles físicos, como por ejemplo que se quede la piel un poquito más flácida o que no sacan demasiadas estrías, un montón de problemas adversos. Y también tengo una pregunta, por ejemplo, ¿influye algo que, por ejemplo, el padre sea obeso y la madre hábitos? ¿Será que eso influye o vale, o da igual? ¿O será que una madre obesa va a tener un hijo delgado? Ahora que lo preguntas, compañero, es cierto que si uno de los dos progenitores es obeso, o sea, es decir, si el padre es obeso, pero la madre no, el niño va a tener un 40% de probabilidad de que sea obeso o que llegue a ser obeso en su edad adulta. Ahora, eso sí, compañeros, si los dos son obesos, lo más probable es que ese niño sea obeso, ya que la probabilidad de que lo sea es del 80%. Wow. Es decir, prácticamente sí o sí, ese niño va a tener un sobrepeso. Y también influye en estas personas que estamos diciendo, influye también los hábitos diarios que tengan, los hábitos en su vida. Ya fumen, ya beban alcohol, cualquier tipo de hábito que se te venga a la cabeza. A un niño que se le... Eso que dice ahí también es un estudio muy interesante que se ha demostrado en poblaciones obesas, pero también imagínate, si tú tienes unos hábitos, aparte de la genética, que vas a transmitirle a ese niño comiendo todos los días, tal vez, comida que no deberías, comida basura, sedentario y demás, ¿el niño qué va a hacer? Es que de verdad, o sea, ahora que lo dices eso, la gente debería ser más consciente de que tu hijo... O sea, vas a criar a tu hijo conforme tú seas. O sea, de la forma que tú seas, así va a ser tu hijo. O el hijo va a tratar de copiarte a ti. Entonces, chicos, compis, compañeras, lo que seáis, y me da igual si sois perros, gatos, en el caso, que un mensaje para que toméis conciencia de que vuestros hijos también pueden ser el resultado de vuestros hábitos. Si tenéis malos hábitos en el día a día, pensar también en que eso está en vuestro cuerpo. Entonces, vuestro hijo puede verse repercutido por todo esto. Vale, y también, Juan Diego, ¿cuánto peso debemos perder? Bien, pues el peso que debemos perder siempre debe ser el menor posible. Es decir, lo más progresivo posible siempre va a ser lo mejor. Nada de cambios bruscos. Cuanto más lento sea el proceso, pero efectivo, siempre va a ser mejor. Las personas esas, ahora que lo dices, ¿has visto las personas esas que suben vídeos así como enseñando su cuerpo, como de aceptación? Como diciendo, chicos, no os preocupéis, es normal. Pues sí, no, sí. No, chicos, no es normal. A ver, no hay que criticar a esas personas No, porque por supuesto, o sea, jamás criticar a ese tipo de personas, pero que no digan que es normal. Que es normal, no es normal. No es normal, chicos, y a ver, hay que quererse, sí es verdad, pero no hay que promocionar que eso es Correcto. sano y que hay que aceptarse así y que así es, porque si eso fuera salud, yo digo, vale, lo respetamos, pero eso no es salud. Es como decir que fumo y bebo y... Te respeto, pero no es bueno. Exactamente, hay que por lo menos Correcto. reconocerlo, que no está bien. Bien, compis, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo hablando sobre el entrenamiento o sobre el entrenamiento más enfocado en la pérdida de grasa, aunque ya sabemos que esta pérdida de grasa es imposible si no tenemos en cuenta nuestro plan nutricional al 100%. Entonces,
chicos, espero que os haya gustado este videazo. ¿Y quieres decir algo, compañero? Nada, chicos, ojalá les guste y esperamos una suscripción y que nos sigan en las cuentas de Instagram y también pues en Facebook, que tenemos ahí unas cuentillas para que vayan y se pasen por ahí. Feel alive while we float with the breeze, 'cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming.